vamos a entrar propiamente en el tema. Hablamos de aspectos básicos referidos a la anatomía funcional de la zona, etiología y criterio de manejo de las lesiones. Ahora analizaremos los algoritmos desarrollados por los entes internacionales a partir de experiencias de países que tuvieron los primeros contactos con el COVID-19, especialmente China e Italia, y veremos cómo adecuarlos a nuestra región. Estas dos palabras a veces se usan de manera indistinta, pero telesalud es un concepto más amplio y se refiere a las políticas de salud implementadas por las instituciones sanitarias de cada región para el manejo online de las patologías. Telemedicina se refiere a las acciones que realiza el personal de salud con esta modalidad, la cual requiere de dos requisitos básicos que desarrollaremos luego, es decir, el consentimiento informado y la creación de un archivo que registre cada intervención. El tema de las clasificaciones, tan discutido antes de la pandemia, ha sido simplificado de manera importante debido a que, en general, no se puede acceder a todos los medios complementarios requeridos y, como veremos, nos obliga a agudizar el ojo clínico. Se prioriza la estratificación del paciente, especialmente respecto a la gravedad de la infección. Las clasificaciones más usadas corresponden al Grupo Internacional del Trabajo de Pie Diabético y de la Sociedad Americana de Infectología. Veremos que tienen amplias coincidencias. En definitiva, nos centramos en la apariencia de la herida, los signos locales de inflamación y aspectos generales indicativos de un compromiso sistémico y, por supuesto, de todas las medidas necesarias para recabar adecuadamente los datos por imagen. Será necesario, por lo tanto, conocer el manejo de la plataforma de red que será propuesta por las autoridades sanitarias del programa de telesalud. Se deberá conocer las normas para cumplimentar las normas administrativas y cómo explicar al paciente y familiares el aporte de imágenes, haciendo énfasis en el hecho de que la consulta se está realizando en tiempo real con una consiguiente confidencialidad y que el personal de salud requiere de un diagnóstico preciso para indicar un tratamiento pertinente. Pero, por sobre todas las cosas, no debemos olvidar la prevención, especialmente en sus 5 elementos clave. Se debe realizar un triage de todos los diabéticos correspondiente al radio de acción de cada centro de atención. Especialmente ahora se requiere más frecuencia de atención del pie de riesgo, debido a que los datos recabados en forma online no tienen la misma calidad de los datos recabados de manera presencial. El programa debe contemplar también aspectos educativos dirigidos tanto al paciente, sus familiares y al personal de salud. Si bien el paciente, especialmente el de riesgo, está confinado en su domicilio, es necesario prever y indicar cómo desplazarse dentro del mismo. Es importante identificar y tratar signos preulcerativos, es decir, deformidades en los pies, dedos en garra, martillo, alus valgus, pie plano, etc., para proceder a indicar calzados o plantillas de descarga. Siempre hacer énfasis que no debe caminar descalzo dentro del hogar. Cuando ya se tiene una úlcera, es necesario tener en cuenta estos 7 criterios clave. El alivio de la presión en la zona adquiere mayor importancia, como veremos luego, pero la protección de la herida, especialmente la contaminación con enterobacterias del agua, del baño, debe ser prioritaria. Por supuesto, estos puntos son obvios, todo esto que viene acá, de los cuales destacamos que las normas para el cuidado local de la herida deben ser impartidas de manera comprensible, tanto al paciente, sus familiares y al personal de salud. Es necesario una clave de prevención considerar esto la clave de prevención de la recurrencia.
Tengamos en cuenta que la misma es de un 40% en condiciones de no pandemia y acá probablemente estos números sean mucho más elevados. Antes de implementar la educación en línea, verificar que el paciente pueda entablar un diálogo coherente, descartar que no esté cursando una hipoglucemia aguda o algún grado de compromiso mental. Respecto a la herida, descartar un cuadro de isquemia crítica, dolor intenso, agudo, pie frío y cianótico, o una lesión neuroisquémica, que se trata de una úlcera importante en un pie frío y doloroso. Identificar también posibles signos de sepsis. Este cuadro muestra el algoritmo para el manejo en red de una lesión ulcerosa basado en el grupo de trabajo internacional. En grandes rasgos veremos que clasifica la lesión desde el punto de vista infeccioso en media, moderada y severa. El detalle es que a la infección moderada le da una indicación de tratamiento ambulatorio. Solamente si no mejora se indica internación. Por otro lado, la infección severa se la deriva al equipo interdisciplinario. En nuestro caso sería el consultorio de pie diabético. Este es un esquema que muestra tres aspectos clave de evaluación. En primer lugar, vimos las conductas de acuerdo a la clasificación de las úlceras infectadas por parte del grupo de trabajo internacional. Acá vemos aspectos que tienen que ver con el compromiso circulatorio, donde se destacan los cuadros predominantes, isquemia aguda e isquemia crítica. La primera requiere una cirugía inmediata, mientras que la segunda, la internación inmediata. En esta columna se destaca el compromiso de la artropatía de Charcot. El cuadro se transforma realmente en serio cuando el mismo es acompañado de una osteomielitis. La úlcera, esto es una sección del cuadro anterior, está separada para un análisis más detallado. En presencia de una úlcera, evaluar estos aspectos, en los cuales el lecho ulceroso puede estar cubierto de un buen tejido de granulación, como también por tejidos necróticos. Importante cantidad de fibrina y secreción. Las características de las mismas nos pueden orientar hacia el predominio de algún tipo de germen. Por ejemplo, si tuviéramos una herida maloliente con un lecho ulceroso cubierto de tejido necrótico, color negruzco, nos orientamos hacia una contaminación por enterobacterias. Si tenemos tejidos desvitalizados que cubren el lecho ulceroso con secreción amarillenta, de consistencia espesa, nos orientamos hacia una infección por estáfilo. Si tenemos una herida con tejido de granulación en formación, exudado importante, en los cuales los apósitos se manchan de un color verde, nos encontramos en presencia de una herida contaminada por Pseudomonas aeruginosa. Consideramos que la úlcera está infectada cuando tiene dos o más de estos signos. De nuevo, se insiste sobre la clasificación de la úlcera infectada y su indicación de manejo. Este es un cuadro severo con sepsis que debe internarse. Mientras que en los casos de lesiones intermedias, o sea, moderadas, el criterio de manejo es diferente al establecido en los tiempos de no COVID. Este cuadro nos muestra cómo se incrementa la frecuencia de amputaciones de acuerdo al grado de infección. Fue tomado antes de la pandemia. De nuevo, la indicación para los casos de gravedad intermedia, o sea, infección moderada, digamos que nos preocupa un poco la indicación del manejo ambulatorio. Por supuesto, es necesario considerar cada caso en particular, es decir, infección modulada implica tejidos profundos, no hay sepsis, la indicación es manejo en la comunidad, o sea, manejo ambulatorio.
A continuación se muestran las principales clasificaciones sugeridas en los principales trabajos realizados en los tiempos de pandemia. La clasificación de SIMBAD es un acrónimo que considera el sitio de la infección, isquemia, neuropatía, infección, se refiere a bacteria, el área de profundidad. Es parecida a la clasificación PEDIS, que tenía que ver con la perfusión, extensión, profundidad, infección y sensibilidad, pero la más utilizada en estos casos, como habíamos estado viendo, son las del Grupo Internacional de Trabajo sobre Pie Diabético y de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Vemos aquí que los parámetros en general son muy coincidentes. Vamos a adentrarnos un poco para analizar una úlcera con compromiso vascular. Insistimos con los cuadros de isquemia aguda e isquemia crítica. En el caso de la primera, se tiene en cuenta este concepto: el tiempo es tejido. Significa que a medida que se dilata la revascularización, es proporcional a la producción de tejido necrótico y al ensombrecimiento del pronóstico. En cambio, la isquemia crítica, si bien requiere una internación urgente con el protocolo de COVID, el tratamiento puede realizarse luego de completados los estudios correspondientes. El manejo de la osteomielitis es controvertido, no todas las osteomielitis tienen indicación quirúrgica. El compromiso de tejidos blandos adyacentes es uno de los parámetros que marca el tratamiento. En este caso, si bien puede haber una úlcera superficial o un compartimiento inflamado sin producción de exudado, es necesario esperar el resultado del tratamiento médico antes de indicar la cirugía. Por otro lado, acá en este caso hay un compromiso de tejidos blandos con infección y gangrena, implica una intervención inmediata con protocolo de COVID. Es decir, acá hay un mayor compromiso de tejidos blandos, pero el tratamiento quirúrgico siempre está relegado a la evolución de la lesión. La Sociedad Internacional de Pie Diabético estableció pautas acerca de cómo clasificar y manejar un pie infectado. Una infección leve, coincidente con los grados más bajos de LISA y PEDIS, requiere antibiótico oral. En el caso de la infección moderada, se mide la evolución del eritema. La infección severa tiene en cuenta tanto la hiper como la hipotemia, es decir, los casos inmunodeprimidos no reaccionan de la misma manera, lo mismo que la leucocitosis o la leucopenia que se da en los casos inmunodeprimidos, como también la presencia de células inmaduras que nos indican de una infección aguda. Este es el manejo de prevención por parte del grupo de trabajo. Está hecho de acuerdo al cribado para el riesgo de desarrollar una lesión. En el extremo más bajo tenemos un pie prácticamente normal. Solo es necesario un control periódico de la vasculopatía y la neuropatía. En el otro extremo están presentes la neuropatía y vasculopatía, antecedentes de úlceras previas, amputaciones y comorbilidades como en el caso de una enfermedad renal terminal. En este caso, la frecuencia de consulta es alta, una vez por mes, se puede prolongar en los casos menos graves. En anaranjado están los parámetros comunes a todos los casos, consistentes en educación, búsqueda de lesiones preulcerosas y calzado a medida. La guía australiana se basa también en la clasificación del Grupo Internacional de Trabajo y la complementa y la estadifica a las situaciones como crítica, grave, severa, moderada y estable. Tiene por objeto establecer una mayor seguridad para las opciones de tratamiento y las opciones de manejo. Este es un esquema propuesto por el grupo de trabajo acerca de cómo se puede brindar una adecuada atención por telesalud. Siempre tener en cuenta que rigen similares principios que para una consulta cara a cara.
Reevaluar periódicamente al paciente, como dijimos, la calidad de los datos no son siempre los mismos respecto a los aportados en forma presencial. La limitación de la tecnología, si existe, debe ser explicada al paciente y siempre es necesario saber su identidad y tener su consentimiento informado para ser tratado con este medio. Debe saber que puede estar grabada la consulta y que la información aportada se puede compartir con los miembros del equipo. La privacidad se debe mantener y se deben tener todos los recaudos para que la información sea aportada en forma comprensible por el paciente. Durante la consulta siempre tener actualizados los datos, porque eso nos va a indicar y nos va a orientar hacia el tratamiento y también porque tiene esto implicancias legales. De nuevo, para ser tratado, el paciente debe compartir la información relevante con el equipo. Estas son las pautas recomendadas para la obtención de imágenes. Acá siempre, por ahí sacan imágenes que están todo un primer plano de la úlcera, pero a veces son tan grandes que no sabemos dónde están localizadas esta lesión, es decir, qué tamaño tiene. Por otro lado, entonces necesitamos un plano medio que tome un 4 a 6 centímetros de piel sana alrededor de la úlcera. Un plano que tome todo el pie, incluso que tome la pierna si es necesario. También una imagen del lado del opuesto al donde está el pie. Es decir, si es una lesión que está paramedial, una imagen lateral, porque muchas veces el proceso inflamatorio se extiende a ese nivel. También una imagen del pie contralateral. Todas las imágenes tienen que tener una buena iluminación y con un flash para minimizar las sombras de algún objeto vecino. Es importante crear un archivo para cada paciente para hacer un registro cronológico. Acá se muestran las pautas durante una consulta de video. También, en primer lugar, se trata de establecer las reglas legales de consentimiento, comprensión de la intervención, etc. Una charla inicial es importante para orientarnos acerca del grado de bienestar, calidad de vida y capacidad de cumplimentar las indicaciones propuestas. Siempre evaluar los pies, quitar los apósitos, evaluar el lecho de la herida, usar siempre apósitos simples, no con adherentes, no complejos, que pueda ser manejado fácilmente por el paciente. Indagar acerca de cambios de la úlcera, enrojecimiento, edema, secreción, y si es posible mostrar al paciente cómo se cambia un vendaje, cómo es la rutina del cuidado personal y cómo se cortan las uñas. Ofrecer los medios para consultas posteriores. ¿Qué esperamos de la modalidad de telesalud? Principalmente que nos pueda aportar datos para el diagnóstico, para la evolución de las lesiones y del estado general. Apoyo para el autocuidado de los pies. El registro de lo actuado debe consignar si el paciente demostró las habilidades de autocuidado, su grado de bienestar y calidad de vida. Prever una próxima consulta y una eventual consulta extemporánea en caso de que exista alguna complicación. Telesalud es referida al paciente. El paciente se internó en el hospital cuando tenía un alto riesgo de pérdida de una extremidad o por una alteración en su estado general, es decir, una infección grave, una isquemia grave. Pero ahora se ha solucionado el problema en el hospital y es dado de alta. Pero es dado de alta lo antes posible y debe ser manejado en forma ambulatoria, para lo cual el personal del primer nivel debe estar capacitado y para esto están estas recomendaciones. Es decir, identificar los cambios y considerar servicios alternativos si es necesario que tengan que derivarlos. Esto tiene que ver con
la parte dirigida al personal de salud. Vemos que los guantes y el camisolín se cambian con cada paciente, la protección facial y el barbijo son cada 3 o 4 horas. Este es un caso de un estándar mínimo, acá los brazos están libres, la cabeza no está cubierta. Pero en caso de acá, donde hay una sospecha de COVID o por un desbridamiento mayor o drenaje o colocación de presión negativa, esto incluye completa cobertura con guantes y camisolín, respirador, el barbijo es distinto que acá, máscara protectiva y cobertura de la cabeza. No usar estos, bueno, acá no usamos debridamiento ultrasónico Versailles, que consiste en largar aire con agua a alta presión. Eso es porque produce una diseminación, un spray importante y puede contaminar el lecho. ¿Qué se interroga en caso de sospecha? No olvidemos que estamos atendiendo en forma virtual al paciente, es decir, preguntar qué tiempo tiene la úlcera, dolor, sensibilidad, todo como si tratáramos a ese paciente en forma presencial. Preguntar acerca de la secreción, si tiene olor, cómo es la consistencia, ya habíamos dicho que la secreción nos puede orientar acerca de la presencia de algún germen que está contaminando la herida. También respecto a un síndrome febril, cómo evolucionó ese síndrome febril con el tratamiento y el control de glucemia. Tenemos que tener presente que puede estar elevada en la fase aguda cuando hay un proceso infeccioso. Ojo ante un paciente febril que está con disnea y que tiene signo de bradisiquia. Ojo que lo estamos viendo nosotros, en este caso sería por un video. Tenemos que ver si los valores de glucosa en sangre, si se los controla, si han sido más elevados de lo habitual. Esto ya lo habíamos dicho en una infección aguda. Si está usando algún medicamento tópico, porque por ahí a veces agrava el cuadro, es decir, antimicrobiano, antipirético. ¿Cómo evaluar la continuidad en la terapia? Esto también es un tema de alguna manera controvertido, pero acá el tema lo recomiendan como un mínimo de tratamiento con antibióticos de 10 días. Evaluar aspectos sistémicos y el grado de inflamación local, el lecho de la herida, las características de la secreción, borde, tejido circundante y siempre controlar de manera frecuente por medio de fotos o videos. El paciente infectado que no se puede operar, y acá en el caso particular la osteomielitis, la mayoría responde al tratamiento ambulatorio, pero es importante en este caso identificar signos de sepsis. Siempre el diagnóstico de osteomielitis hacerlo por la sonda exploradora, cuando a través de la úlcera se toca el hueso, tenemos casi la sospecha fundada que estamos en presencia de una osteomielitis. Por supuesto, la radiografía y el laboratorio, la radiografía inmediata muchas veces son negativas. En lo posible obtener muestras para cultivo, eso ya sería un manejo de enfermería, y considerar la posibilidad de un desbridamiento ambulatorio, como lo estábamos haciendo en la unidad de pie diabético en las cohortes anteriores. La descarga en tiempo de COVID, acá el yeso de contacto total, si bien es cierto poco lo usamos en nuestro medio, no está indicado porque necesita un control más estrecho. Lo mismo el uso de andador, pero sí indicar a cambio zapatos recortados o eventualmente que en el enfermo que se desplaza en su domicilio, pantuflas adecuadas. Recomendaciones para curación. De nuevo, uso de apósitos simples, no adhesivos, de fácil manipulación, o paciente, personal o familiar. Control de la evolución de la herida, pautas para el registro, siempre habíamos dicho, e indicar la dirección de los contactos en caso de que la situación se complique y dejarle al paciente ciertos criterios para identificar esa necesidad. El desbridamiento agudo, habíamos dicho, puede hacerlo en un consultorio. ¿Qué pasa con la enfermedad arterial periférica? La revascularización en caso de una isquemia que amenaza la extremidad del miembro. Es una isquemia grave.
Siempre ese término de tiempo es tejido tiene que ver que a medida que se dilata el tratamiento, aumenta la cantidad de tejido necrótico y se ensombrece más el pronóstico. Indicar sobre qué pasa cuando al enfermo le duele y está en la cama. Por ahí decirle, mire, sí, me duele, estoy en la cama. Baje el pie que le duele del nivel de la cama. Sí, calma algo, ya lo he hecho. Ese pie puede estar rojo, rubicundo, pero si nosotros lo levantamos un par de minutos, 2 o 3 minutos, vemos que se pone pálido. Eso es la maniobra de Werger y nos está indicando un éxtasis vascular debido a un déficit de perfusión, es decir, una situación grave. Los criterios quirúrgicos acá siempre están indicados en los casos de que no posponer o posponer lo posible. Es decir, si hay una necrosis, pero hay infección de dedo y pie, pero está tirando, posponer en lo posible. Pero si hay una imputación que se ha infectado, una enfermedad de extremidades inferiores no recuperable, en este caso no posponer. Y así sucesivamente, no es el tema de ahora. Estamos viendo que hay cada indicación específica para los tratamientos quirúrgicos. ¿Qué pasa con las lesiones cutáneas en tiempo de COVID? Nos podemos encontrar con esta situación que se denomina acroisquemia digital. Es decir, son manchas de color rojo, violáceo, que tienen bordes poco definidos. Podemos considerarlas como que son lesiones por roce con el calzado, a veces aparecen vesículas. Puede ser confundida con un roce en este caso, y esto se debe a que hay un aumento de un proceso inflamatorio, especialmente a nivel endotelial. Hay un aumento de la citoquina, un síndrome linfocítico, hay hemólisis, hay aumento de ferritina y el dímero D que nos indica que hay un compromiso de la parte de la coagulación, es decir, la presencia de lesiones varicosas y edemas o enrojecimiento puede agravar este cuadro. En definitiva, cuando aparezcan este tipo de lesiones en un paciente que por ahí incluso no tiene un diagnóstico de COVID, es un diabético, pero sospechoso, tenemos que pensar en la posibilidad de esta acroisquemia digital. Bueno, eso es todo en los conceptos básicos, en las presentaciones sucesivas. Vamos a ir mostrando ciertos casos y lo vamos a ir adecuando a estos criterios que lo hemos expresado